El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve la razón como principal facultad del conocimiento. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en la Europa en el siglo XVII y XVIII, y se suele considerar como el movimiento contrario al empirismo. El racionalismo define la idea de que el razonamiento humano proviene de la razón y nuestra capacidad para razonar. Esto constituyó en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, siendo que la fe religiosa cumplía ese rol. Como ya vimos, el racionalismo es una corriente filosófica que entrelaza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Este surgió a partir de ciertos cambios culturales que se dieron en el occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Estos cambios tuvieron que ver con el surgimiento de distintas interpretaciones de los libros sagrados de las religiones monoteístas. Comenzó a cuestionarse la idea de la verdad divina como criterio de verdad para las ciencias. Tradicionalmente se considera a René Descartes como fundador de esta corriente. Expresión pienso y luego existo. Como el cogito cartesiano, representa cabalmente los postulados metafísicos del racionalismo. En su discurso del método de 1737 propuso 4 reglas para toda investigación filosófica. Entre ellas son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. El racionalismo se caracteriza por las siguientes ideas generales: sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Creer que el inantismo en la mente o el espíritu humano existen ideas preconcebidas, nacidas como él o puestas allí por Dios. Usar métodos lógicos deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando sea posible. Jugar un papel fundamental en el advenimiento de pensamiento laico y antirreligioso. Representantes del racionalismo: René Descartes. Nació en 1596 y murió en 1650. Fue un filósofo, matemático y físico de origen francés, padre de la geometría analítica y filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica, cuya obra rompió con la escolástica que imperaba hasta entonces. Blaise Pascal. Nació en 1623 y murió en 1662. Fue un matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés. No solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales y con la historia natural, sino prácticamente con todas las ciencias. Baruch Spinoza. Nació en 1632 y falleció en 1677. Fue un filósofo judío neerlandés que es considerado uno de los grandes racionalistas en el siglo XVII. Su obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Gottlieb Leibniz. Nació en 1646 y murió en 1716. De origen alemán, este matemático, teólogo, judista, bibliotecario, político y filósofo fue uno de los más grandes pensadores de su época, al que se le confiere el título del último genio universal. Las dos vertientes filosóficas que siguieron al escepticismo fueron el racionalismo, de dar a la racionalidad humana un lugar central en el aprendizaje. El empirismo, que propuso dar ese lugar a la experiencia y al mundo de los sentidos. Estos dos modelos se opusieron de toda la Edad Media moderna y constituyeron los polos filosóficos de Occidente. Varias de las escuelas filosóficas posteriores y elementales en el desarrollo del pensamiento científico tal como hoy lo entendemos. Les enseñaremos a preparar un rico café con leche. Necesitamos una taza, una cuchara, café es cafeína opcional, azúcar, leche, una ollita y una estufa. Primero tenemos que poner la ollita en el fuego y poner la leche. Opcionalmente a fuego medio o bajo. Tendremos que estar meneando constantemente la leche para que no se pegue a la ollita. Esto también puede ser con una cuchara o simplemente moviendo la ollita. Esté completamente lista o calentada,
Apaga la estufa. Coloca tu tacita y sirve leche caliente. Ten cuidado de no quemarte. Colocamos 1, 2 cucharadas de café y 1, 2 y media de azúcar. Aquí vamos a batir hasta que se disuelva el café y el azúcar. Y finalmente, así quedará tu café con leche. Como ya vimos, el racionalismo es una corriente filosófica que entrelaza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Este surgió a partir de ciertos cambios culturales que se dieron en el occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. En conclusión, tanto como el racionalismo como el empirismo han sido pilares fundamentales en la historia del pensamiento humano, pues ambos buscaron explicar el origen y validez del conocimiento. Sin embargo, el racionalismo destacó por colocar la razón como guía principal para alcanzar la verdad, confiando en la capacidad del pensamiento lógico y las ideas innatas para comprender el mundo. Gracias a filósofos como Descartes, Spinoza y Leibniz, se establecieron las bases del método científico y la filosofía moderna, impulsando la confianza de la mente humana y su poder para descubrir leyes universales. Aunque el empirismo aportó la importancia de la experiencia y la observación, fue el racionalismo el que cimentó la idea en el que el conocimiento puede alcanzar verdades firmes mediante la razón, dejando un legado y una guía a la ciencia y la reflexión filosófica actual. En conclusión, el racionalismo y el empirismo representan dos caminos distintos hacia el conocimiento. Uno confía en la razón y en las ideas innatas, y el otro en la experiencia y los sentidos. Sin embargo, ambos muestran que la verdad no surge del pensar ni del sentir, sino del equilibrio de la reflexión y la experiencia. En conclusión, en este trabajo se logró profundizar en las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo, destacando sus diferencias y aportes del conocimiento. El racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal del saber, definiendo la existencia de las ideas innatas y el uso de la lógica, como lo plantearon Descartes y Spinoza. En cambio, en el empirismo afirma que todos los conocimientos provienen de la experiencia sensorial.